porque siempre lo digo, pero poca gente me hace caso. O sea que no voy a decir nada de que os hagáis los que no lo son. Así que hoy estamos reunidos en esta sala para presenciar la presentación de la revista del Centro de Estudios Bejarano, al cual le doy las gracias por hacer la presentación en este casino y en esta biblioteca que solamente las vistas y el entorno es un encanto. Y van a actuar en la presentación José Antonio, Carmen Cascón, y excusamos a la presidenta del Centro de Estudios Bejarano, que está indispuesta y no ha podido venir. Y yo, por mi parte, nada más. Os dejo con Carmen Cascón, que haga la presentación de los que van a intervenir. Muchas gracias por vuestra asistencia. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde, que sabemos que hay muchas cosas aparte de esta presentación. Y la verdad es que estamos en un sitio, lo ha dicho Paco y lo decimos también muchas veces, que este es un sitio especial, más la biblioteca, ¿no? Rodeados de libros, el sitio más idóneo para presentar la revista. Y la verdad es que no nos cansamos de decir que presentar todos los años esta revista, pues es un privilegio, no solamente para el Centro de Estudios Bejarano, sino también para Béjar en sí. Daos cuenta que desde el año 2000 no ha faltado un año en el que no hayamos presentado la revista. Hay muchos centros de estudios provinciales nos dicen que es un logro poder sacarla adelante. Y la verdad es que no lo podríamos hacer sin el agradecimiento, el patrocinio a la Diputación de Salamanca, que es la que, de unos años a esta parte, es la que patrocina esta revista. Pero sin duda alguna, y aunque al final de la presentación incidamos en ello, también es importante decir que la revista no podría salir a la calle sin los colaboradores, los investigadores, los escritores, que todos los años aportan su tiempo, su trabajo de manera altruista. Ninguno de nosotros cobramos absolutamente nada por esto, lo hacemos porque nos gusta, porque queremos, y sin esa colaboración sería imposible sacar esta revista adelante. Eso es muy importante. No solamente a los miembros del Centro de Estudios Bejaranos, que colaboran también con sus estudios, sino sobre todo a la gente externa, ¿no? a nuestro centro. Esta tarde, pues llevamos unos años que hemos decidido que en vez de ser una presentación en la que solamente intervenga una persona en un monólogo continuo, pues lo suyo es que intervengan los propios autores, como es lógico, y damos libertad para quien quiera y venga a contarnos un poquito de su trabajo, pues lo haga con total libertad. Hoy he puesto como segundo nombre a Josefa Montero García. Ya hemos dicho que no ha podido venir, no le pasa nada grave, una faringitis, y claro, no tiene voz. Y ha dicho, pues no, es ridículo que venga porque, claro, no. Por cierto, y hago un inciso. Esta noche a las 9:30 en la 8 va a salir Pepa hablando con Ana Sánchez White, que la hemos tenido aquí también hace unos años. Ahora a las 8 ha comenzado la gala de entrega a los mejores deportistas veteranos, la gala de Béjar. Estará en directo, creo, con las televisiones de Castilla y León, quizás solamente en los medios nacionales. Estará Sánchez Hijo, el director director Juan Tonja, director de deportes de la Junta de Castilla y León, Juan Tonja. Y aquí también en la gala, del deporte, en Diputación también entregan los deportistas, hay muchas cosas. Sí, bueno, esto, lo del inciso era por Pepa. Allí seguramente la persona que fue lo nuestro es más humilde, es más pequeño, ¿no? Nosotros también grabamos, por cierto, en nuestro canal YouTube y lo colgamos. No podemos hacer en directo, ya nos gustaría hacerlo en directo, pero bueno, los medios son los que son y nuestros...
Y lo que sí es que lo que os venía a decir, que a Pepa, interviene en el programa La Lengua Desatada esta noche a las 9:30 con Ana Sánchez Guay en la 8, por si lo queréis ver. Si no, pues ahí también luego lo cuelgan, mañana o pasado. Entonces aquí tenéis a los distintos intervinientes, no os preocupéis porque el sistema que vamos a utilizar, lo conocéis los que habéis venido en otras ocasiones, es el siguiente, vamos a ir dando paso, ¿no? Poco a poco según el sumario de la revista. Entonces los vamos a tener, todos los que tenemos aquí, en su momento. La cubierta, todos los años invitamos a una persona a que nos haga la cubierta con total libertad. Algunas veces hemos impuesto tema, está por ahí Jesús, que un año le impusimos tema porque era el centenario de Pedro Dorado Montero, de la muerte, y entonces le dijimos, tiene que ser una fotografía de Navacarro. Entonces ahí sí que le impusimos, ¿no?, el tema. Pero la mayoría de los casos es totalmente libre. Y esta magnífica cubierta es de Yolanda Izar, a la que doy paso para que venga a contarnos. ¿Me siento bien? Si quieres, si te parece bien. Pues estupendo, aquí hay una silla libre. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí y muchísimas gracias a Carmen, que además ya sabéis que es cronista oficial desde hace muy poquito y es la cronista oficial de Béjar más joven y además la primera mujer. Entonces hay que felicitarte triplemente porque te lo mereces. Y voy a hablar muy brevemente de la cubierta. Bueno, para mí ha sido un honor que hayáis elegido. Bueno, ha sido libre, la elección de la, como ella bien dice, la he elegido yo libremente, pero tengo que agradecer que me hayáis invitado a hacerla porque es un honor increíble para mí. ¿Y qué contaros de ella? Pues simboliza un poco lo que es Béjar para mí. Es la naturaleza y la comunión con la naturaleza. Es una mujer que con unos brazos más largos de lo normal, que recoge a todos esos seres vivos que hay en la naturaleza. Hay hasta un elefante, que en Béjar no hay, pero bueno, es que tengo que simbolizar todo tipo de animales y esa comunión que siente el hombre cuando de verdad vive la naturaleza dentro de su propio corazón. Y en cuanto a la técnica, pues es tinta china y acuarela y nada más. Yo creo que no me acuerdo muy bien cómo lo hice, pero bueno, básicamente tinta china y acuarela. A veces utilizo también el acrílico, pero en este caso creo que ha sido acuarela, es que no me acuerdo. y nada más. Me llama la atención, y perdona que te corte, que el año pasado a Miguel González también le invitamos a hacer tengo que hablar de él. la cubierta y también se inspiró en Béjar, en un Béjar hipotético. Sí, pero fue fantástico. Yo recojo el testigo de Béjar y espero estar a la altura de Miguel González porque hizo una maravillosa cubierta y es un poco el complementario de la suya, porque el otro era el ámbito textil, el ámbito fabril, el ámbito del trabajo de la industria y también de una manera muy libre y muy personalizada, porque Miguel González tiene un estilo muy, muy personal y muy reconocible, y eso es un valor añadido a toda la gracia que tiene, ¿no?, que proviene también del mundo del cómic. Entonces mi cubierta, mi ilustración, pues quería ser también un poco complemento, ¿no?, de lo que era él. ¿Cómo olvidar que uno del gran patrimonio que tenemos en Béjar, aparte del industrial, ha sido la naturaleza? Como el industrial nos va cojeando un poquito, por lo menos vamos ganando en naturaleza. Entonces, pues tenemos que sentirnos muy orgullosos de tener estos lugares, ¿no?, tan maravillosos a nuestro alrededor, y es lo que he querido también simbolizar. Magnífica. Además muy positiva. Sí. Una visión positiva. Sí, es una visión alegre, sí, que también se necesita un poquito en Béjar esta visión. Bueno, el que comulga con la naturaleza encuentra la alegría por todas partes. Y la inspiración, ¿no? Y la inspiración, naturalmente. Es muy fácil inspirarse en la naturaleza de Béjar. De hecho, yo creo que todos los bejaranos llevamos un sello distintivo especial. Porque es una influencia la que tienen los paisajes sobre nuestra propia manera de ver y de ser y de relacionarnos con los demás, que es absolutamente incuestionable, y en Béjar pues es así. La belleza, la benignidad, ¿no?, de la naturaleza y, bueno, en fin, un poco y esos eso. Pájaros. Lleno de pájaros. En Béjar hay que ir en silencio siempre por la naturaleza, porque hay que ir escuchando. Si no se escucha el agua, se escuchan los pájaros. Muy bonito el símil. Sí. Y el agua siempre. Y el agua siempre en mí, siempre en Béjar, ¿eh? Eso es. Sí.
pues si no quieres añadir nada más. No voy a añadir nada más, a no ser que tú me quieras hacer alguna pregunta y yo encantada la contesto. Yo creo que, y por cierto, dentro de poco presentarás la novela en Béjar, tu nueva novela. Sí. Hay que hacer también ahí una promo, ¿no? Sí, hay que hacerla, sí, yo lo agradezco. Ya la hemos presentado en Valladolid, en Salamanca y me falta Béjar. Bueno, Béjar seguro que vendré con ella. La jaula de los sueños, que tiene algo que ver con esto, pero bueno, no adelante nada. No adelante, ahí se queda. Ahí se queda, sí. Pues luego ya te volveremos a llamar, Carmen, porque luego tiene también un relato, ¿verdad? Luego tengo un relatito, sí, de que leeré un par de párrafos. Bueno, aquí tenemos el bloque de estudios, son trabajos de investigación de temáticas variadas que nos mandan colaboradores y miembros del Centro de Estudios Bejaranos. El primero de ellos es de un profesor de la Universidad de Murcia. Fijaos que hasta ahí llega, ¿no?, los ecos de lo que hacemos por aquí. Es de Aurelio Cebrián Avellán, ya ha colaborado creo que en otras dos revistas nuestras, y se titula El estado de Béjar en el catastro de Ensenada. Trata sobre los distintos dominios de los duques de Béjar, de ahí eso del estado de Béjar, no solamente villa y tierra, sino veis los puntitos en el mapa, no sé si lo veréis bien desde ahí, pero son los distintos dominios de los duques de Béjar, y lo que hace es un recorrido por todos esos dominios a través del catastro de Ensenada a mediados del siglo XVIII. Tenemos un segundo trabajo, en este caso de alguien de la casa, de Urbano Domínguez Garrido, que se titula El paisaje industrial de Béjar, formación y características. Para los que nos seguís un poco en todas las actividades que hacemos, os podrá sonar, y es que es un trabajo basado en una conferencia que pronunció Urbano el año pasado en unas jornadillas que hicimos sobre el patrimonio industrial en Béjar. Pues él ha querido publicar esa parte o esa conferencia en formato de texto para que pueda ser consultado. El tercer estudio es La masonería en Béjar, de Francisco García Martín. Yo creo que un trabajo que se necesitaba, ya había habido un libro sobre este tema, pero se necesitaba un trabajo, digamos que nunca ningún tema está cerrado y por lo tanto se pueden hacer múltiples visiones de un mismo tema. En este caso, pues ha ido al Archivo de Memoria Histórica de Salamanca a desvelarnos más datos de las distintas logias que había en Béjar y sus componentes, tanto a finales del siglo XIX como a principios del XX. Del cuarto trabajo, Federico García Lorca, La barraca y Béjar, de Marcelo Matas de Álvaro, un colaborador asiduo ya de todas nuestras actividades. Cada vez que le pedimos pues algún trabajo, en este caso pues ha colaborado él porque ha querido, no es una parte, digamos, literaria, de creación literaria, y toca el tema, la verdad que muy en boga este año, porque hemos tenido aquí la obra de Florencio Maillo, que ha estado por toda la provincia de Salamanca, que ya comenzó el año pasado en Salamanca, en la Plaza Mayor, y que ahora está repartido por distintos pueblos, y ha venido también a darnos una conferencia, Florencio Maillo, sobre Federico García Lorca. Lo que hace Marcelo es compendiar todo lo que se ha dicho en torno a esa visita. Solo hubo una visita de Federico García Lorca, 2 de La barraca. Federico García Lorca vino con La barraca en una ocasión y luego La barraca sola por su cuenta en otra ocasión. Y entonces lo que hace es aclarar una serie de datos más o menos conocidos, pero que él aporta su visión de este tema. Después tenemos otro conocido del Centro de Estudios Bejaranos, Manuel Antonio Marcos Casquero, que fue nuestro primer presidente y que también pues, hace muchas actividades con nosotros y hace un esbozo histórico del desaparecido convento de la Anunciación de Béjar. Precisamente estamos en el solar del propio convento, era un convento de monjas de época medieval, y lo que hace es pues, un recorrido a lo largo de toda la historia de ese convento, utilizando sobre todo el Archivo Histórico Nacional. Otro artículo sobre conventos. Este año, otros años los colocamos de una manera aleatoria, y este año hemos seguido pues, el abecedario para colocar por apellidos. Así que la colocación, porque si no normalmente a lo mejor los conventos los hubiéramos separado, ¿no?, los artículos de conventos, para que no quedaran tan juntos dentro de la revista. Y en este caso
pues ha ocurrido que uno está después del otro, que es la desamortización de los conventos de Béjar. Lo que hace Ramón Martín Rodrigo es, a través de documentación de los archivos de Salamanca, especificar y contarnos cuál era el proceso administrativo seguido en el siglo XIX para esa desamortización y quiénes fueron los compradores. Y ahora tenemos a Mercedes Riba, que la tengo yo aquí enfrente, que la voy a dar paso. Y además, como no sé alemán, pues prefiero no decir ni el título. Así que puedes pasar, Mercedes. ¿Te quieres sentar aquí? Como yo voy a ver... Vamos a buscar pues, el PowerPoint de Mercedes, si esto me hace caso. Que tiene un... Porque yo estoy acostumbrada a ratón. Y como estoy acostumbrada a ratón, pues no me hace ni caso. Sí, sí está aquí, pero que no me hace caso. ¿Ves? Se nos ha puesto rebelde. Por eso te pedía ratón. Y ahora con la mía, que va a haber también No, pero ahora un esto es fallo más gordo, fácil. porque va a pasar sola. Y si la pudiéramos parar. Qué fallo. Venga. Bueno, buenas tardes a todos. Os diré, como muchos sabéis, que a partir de los años 50 del siglo XX era una práctica habitual que las empresas editaran de forma mensual un boletín informativo o revista interna para comunicarse con sus trabajadores, persiguiendo el doble objetivo de informar y de motivar a los mismos. En el caso que nos ocupa, hemos realizado la comparativa de las revistas de dos grandes empresas textiles, La Chimenea de Textil Navazo S.A., única publicación que sepamos de estas características dentro de la industria textil bejarana, y la alemana Uso y Lanzadera, que me atrevo a traducir y que además se ve bastante bien. Sí, que dispone, porque la fábrica estaba tenía dos empresas, una era de hilatura de estambre y la otra era tejeduría, que es la Gulfin. Gulfin, bueno, yo tampoco sé alemán, es un poco complicado. Nos quedaremos con Uso y Lanzadera, que como sabemos por el libro que el Centro de Estudios Bejaranos editó es prácticamente hace un año, ya conocemos un poquito, que contrató a más de 700 personas de Béjar y de toda la provincia de Salamanca entre los años 1960 y 1962. El boletín informativo de La Chimenea comenzó su andadura en junio de 1957 y dependía por la así llamada Mutualidad de Previsión Benéfica Cultural de Textil Navazo S.A. Era una modesta publicación mensual elaborada de forma artesanal y cuyo contenido mecanografiado a 2 columnas se imprimía en una multicopista en tamaño folio, a una sola cara y en blanco y negro, y con una extensión aproximada de unas 4 o 5 páginas. La Chimenea siguió evolucionando hasta tener cubiertas en color y un mayor contenido. Y en diciembre de 1982, coincidiendo con el número 250, terminó su andadura. Sin embargo, su composición física siempre fue interna y se realizaba por los empleados de las oficinas de la empresa. Por el contrario, la impresión de Uso y Lanzadera se realizaba por una empresa externa a la firma, en doble cuartilla cosida, con cubierta en blanco y negro, índice y con una extensión de entre 30 y 40 páginas. Por los datos que hemos podido contrastar, que evidentemente nos ha ayudado bastante Alemania, los dos museos que hay en Lennep y en Dalerau de estas empresas, nos dicen que comienza aproximadamente en 1952, va a durar 9 años y finaliza en 1961.
Luego, en diciembre de 1961, se edita un número especial que vemos ahí, en español, para conmemorar el segundo aniversario de la llegada a sus fábricas de los trabajadores salmantinos. Y en diciembre del 62 un tríptico con todas las fotografías de cada uno de los grupos que fueron llegando para felicitarles Navidad y Año Nuevo. Centrándonos exclusivamente, sí, puedes pasar si quieres, en los años 1960 y 1962, que son los únicos que hemos comparado, ambas publicaciones siguen las mismas pautas de composición, que comienza con un editorial divulgativo y que en el caso de La Chimenea obedece a los títulos de mutualidad, formación profesional, elecciones sindicales, nuevo reglamento de régimen interno, prevención de accidentes, al que le sigue una muy interesante sección técnica del proceso de la lana y las nuevas fibras, así como la presentación de la nueva maquinaria adquirida por la empresa. Al empresario alemán, y de manera premonitoria, lo que le preocupa en marzo de 1961 es el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y de Comercio, es decir, la entrada no controlada de las importaciones procedentes de los países asiáticos en Europa occidental, lo que evidentemente acabó con la industria textil allí y aquí. Los reportajes fotográficos sobre España en esta publicación alemana son ya recurrentes desde la llegada de las primeras bejaranas a la fábrica de hilatura de Lennep en marzo de 1960. El público alemán de la Gulfing tiene que conocer de dónde proceden sus nuevos compañeros de trabajo, sus costumbres, su modo de vida, los así ya llamados nuevos miembros de la familia de la empresa, lo que demuestra sin duda uno de los principales objetivos de estos boletines internos, el lazo de unión entre la entidad y sus empleados. En la sección de biblioteca se presentan los nuevos títulos adquiridos y disponibles en ambas publicaciones para su préstamo. Hay una parte lúdica, que en el caso de La Chimenea pues es la quiniela, donde se realizan apuestas y se puede ganar dinero de forma divertida. Y la parte social cierra ambos boletines. Esta parte social la estamos viendo a la izquierda, por ejemplo, Ecos en la revista de La Chimenea. Bueno, qué pena. Bueno, donde aquí pues se anuncian las altas y bajas de las empresas, los casamientos, los nacimientos, las jubilaciones, los óbitos, y que en el caso de la revista alemana se extiende también a los cumpleaños de sus empleados. Y bueno, la diferencia entre una empresa y otra es que Textil Navazo en estos años podría tener, si no me confundo, llegó a tener 300 empleados y la Gulfing con sus dos empresas más otra asociada pues andaba por los 3.000, casi la población total casi los trabajadores totales de la industria textil bejarana. Y aquí, a la mano de... Bueno, es gracioso porque si veis ahí despedida, eso es exactamente... En Textil Navazo S.A. no había muchas mujeres contratadas porque la verdad es que la función de las mujeres en esta empresa, que era una empresa de tinte y acabado, no era específica de ellas. Sin embargo, sí es importante la contratación cuando ellos mismos ponen hacen
ponen el nombre de Lennep, que es la ciudad donde estaba la hilatura, y especifican que una de sus empleadas se despide porque se marcha a Alemania, ¿no? Y en la parte derecha es la llegada a la primera contratación, porque la Woolfing lo que primero contrata son personal para la hilatura y especialmente mujeres, y en este caso en febrero de 1961 ya contrata para la tejeduría, es decir, está contratando a tejedores, y aquí especifica que son los nuevos componentes de la familia de la Woolfing, y se pueden ver todos y cada uno de los veintitantas personas, nombres y apellidos de los bejaranos especialmente, que van a ser contratados, bueno, que ya están en nómina, ¿no? Y por eso son nominados. En resumen, los contenidos de ambas revistas internas reflejan evidentemente los rasgos identitarios, colectivos, religiosos, políticos, tanto de quienes los crean como de los que los interpretan, siendo mayores las coincidencias que las discrepancias. Quiero terminar agradeciendo a un buen amigo que posee y guarda celosamente toda la colección completa de los boletines y revistas de La Chimenea, que me haya permitido consultarlos para elaborar este artículo. También conozco el interés del Centro de Estudios Bejaranos de poder digitalizar cada uno de estos documentos y hacerlos públicos. Creo que no deberíamos perder, porque es parte total y absoluta también de nuestra historia, un poco más reciente. ¿De acuerdo? Otro día me pego el café. Pero es que es incapaz de ponerlo. Si es que no me sé. Sí, estaba ahí. ¿Tienes presentación desde el principio? No, bueno, vale. Bueno, búscatela. Bueno, y ahora me toca a mí intervenir, queda un poco feo que la propia presentadora tenga que intervenir, pero bueno, yo también publico este año un artículo de mi tema, últimamente es mi tema, que se titula Fallecidos en la nueva Numancia, Béjar y los mártires de la Revolución Septembrina de 1868. Esto de la nueva Numancia no me lo invento yo, es que a los pocos días de que ocurrieran los hechos del 28 de septiembre, en la prensa alguien empezó a titular a Béjar o a darle el apelativo de la nueva Numancia, como si fuéramos, claro, los resistentes, ¿no?, a la amenaza exterior. En Numancia fueron los romanos y aquí era el ejército isabelino. ¿Por qué he puesto esta foto aquí? El artículo mío no tiene fotos. Ya lo adelanto, pero ¿por qué me parecía interesante poner esta foto? Es una foto conocida, es un fragmento de una foto de Juan Cambón, que durante aquellos días estuvo capturando instantáneas de lo que estaba pasando, y no sé si se ve, pero hay unos bultos, eso es el Puente Viejo, y hay unos bultos en el puente. Se pueden contar hasta más o menos unos 7 cuerpos, porque son muertos. Son 7 cuerpos, más o menos. Hay 7 cuerpos ahí. ¿Y por qué lo pongo? Pues porque varios bejaranos, paisanos, vamos a decirlo así, porque había de todas partes, no solamente eran bejaranos, fueron sacados de sus casas del barrio de La Corredera y fusilados en el Puente Viejo. Hasta un total de 9 personas fueron fusilados en ese punto. Algunos consiguieron salvarse. Hay crónicas que dicen de los juicios posteriores a aquellos hechos, de gente que se hizo el muerto y que se tiraron al río. Hay muchas historias en torno a aquellos días. ¿Qué documentación he utilizado? Bueno, esto de intentar dilucidar
si las listas de fallecidos que manejamos y las listas de nombres es la correcta, ya venía sonando desde hacía tiempo. Mi compañero Ignacio Coll, del Centro de Estudios Bejaranos, también estaba diciendo que si esa lista que no le cuadraba, porque estaba investigando, estaba sacando nombres nuevos y demás. Y entonces, bueno, pues dije, voy a empezar a tirar del hilo. ¿Qué documentación he utilizado? Pues el Archivo Histórico Municipal de Béjar, con documentación suelta de 1868, hay listas de heridos y de muertos de los días siguientes. Vamos a ponernos en situación. Han ocurrido esos hechos del 28 de septiembre que todos conocéis. Hay un caos tremendo durante aquellos días, heridos, muertos que nadie identifica. Tenéis que poneros en el chip de que Béjar era un sitio donde venía a trabajar mucha gente de fuera, mucha gente era desconocida, había 3 hospitales en los que se fueron recogiendo a los heridos, y poco a poco se van haciendo distintas listas cada vez más aproximadas. ¿Por qué? Porque hay una intención de la Junta Revolucionaria por pagar indemnizaciones a las viudas y a los heridos. De ahí que cada vez intenten ser más específicos con la identidad de todos los muertos y de los heridos por esa misma razón. También he utilizado algo completamente inédito y era tan fácil como ir a los archivos parroquiales y contrastar esas listas del Archivo Histórico Municipal con las listas de los difuntos. También prensa de la época, hay que tener mucho cuidado porque los listados de las personas fallecidas en la prensa de la época los enviaban desde la Junta Revolucionaria y por lo tanto al principio eran tan inexactos como la propia Junta, es decir, que no estaban muy seguros de que aquellos nombres fueran los correctos. Por supuesto, un clásico, Béjar al vapor, Juan Muñoz Peña, que está también dando esos listados. Pero también la prensa posterior. La prensa posterior lo que hace es recoger esas mismas listas y irlas reproduciendo sin contrastar. Y bibliografía. José Luis Majada fue uno de los primeros que dio una lista en los últimos tiempos. ¿Pero qué estaba haciendo? Recogiendo la lista de heridos y muertos. Están todos mezclados. Es decir, hay gente que aparece en las listas que en realidad luego no murió. Hay gente que muere, hay un caso en concreto de una persona, todos son hombres por cierto, de una persona que falleció en diciembre, o sea, no es inmediata a los hechos. Y por supuesto, todas las investigaciones paralelas que ha llevado a cabo Ignacio Coll. En total, y ya hago un spoiler, entre septiembre y diciembre de 1868 hubo 31, que coincide con la placa de la puerta de la villa, pero resulta que no hay inexactitudes. Hay 6 o 7 que son solo heridos y otros 7 que realmente fallecieron y que no están ahí. Y luego, bueno, si ya nos ponemos a rizar el rizo, hay 5 militares muertos, de momento que yo ya he encontrado. Los paisanos encontraron la muerte en distintos puntos. Eso volvemos un poco a la imagen que os ofrecía al principio. En la Puerta de Ávila hay algún herido que luego fallece. En Campo Pardo, ahora voy a hablar de una persona en concreto, que hay otra cuestión, y es que a medida que he ido investigando, he encontrado los datos biográficos de todos. Es decir, la edad que tenían, de dónde venían, quiénes eran sus padres, a qué se dedicaban, está absolutamente todo. Lo que pasa es que aquí ya no me daba para tanto. Entonces prometo hacer una segunda parte de este mismo tema. También en casas particulares, suyas o en las que se refugiaron. Los soldados entraron en todas las casas a saquear y en un momento dado, cuando ya dan la orden de retirada, lo que hacen es coger a mucha gente, los sacan y los matan en el Puente Viejo o bien en la propia casa. En la casa taller de Isidro García Crego, allí encontraron a varios carpinteros todos juntos, era una fundición donde se supone que funde Víctor Gorzo, ayudado por carpinteros y también por otros del mismo oficio que él, lógicamente, fundidor también, los cañones, los famosos cañones. Allí encuentran a varios y lo que hacen es dispararlos allí, a quemarropa.
sin dar explicaciones. Ellos alegaban que tenían armas escondidas y luego en el Puente Viejo. Y ahora, por daros una pinceladita, porque siempre nos gusta pues algún dato de alguno. Fijaos, José Adán Peleteiro, ¿os suena? A nada, no aparece en ninguna lista. Según Juan Muñoz Peña y la prensa de la época, un tal Adau le llaman, o un tal Adán. Y como nadie sabe quién era, porque era un portugués que había venido aquí a trabajar como carpintero, pues nadie sabe quién es y nadie recoge su nombre. ¿Quién lo recoge? La parroquia en la que vivía, el párroco. Que además hay que tener en cuenta que la lista que se recoge en los archivos parroquiales son las más fiables. Iban 2 párrocos, el juez y un representante municipal. Iban 4 a dar fe de que el fallecido era realmente, que se estaba enterrando, era quien era. De Manuel Tellez de Meneses, alias Salado, muchos tenían apodo, le destaco porque murió unos días después, cuando ya la revolución había triunfado, y resulta que fue el único que tuvo un entierro como mártir de la libertad. Le llevaron a hombros y fue un entierro multitudinario. Marcelo Anaya era un comerciante, tenía tienda, por lo tanto se consideraba un burgués, un miembro de la pequeña burguesía o de la mediana burguesía. Le sacaron de su tienda y le fusilaron en el Puente Viejo. Y unos días después le hacen un recibo a su mujer, la Junta Revolucionaria, para entregarle el reloj que llevaba en su bolsillo y el dinero, porque resulta que no se habrían dado cuenta los soldados y no se lo habían llevado. Felipe González, alias Barro Colorado, si os dais cuenta es un topónimo de por aquí cerca, era un joven de 24 años que se le disparó el cañón encima, la metralla, en Campopardo, y murió pocos días después de una infección. Y Cirilo Ramos tampoco nos suena de nada porque no aparece en ninguna lista, y fue porque era una persona de 70 años, que para entonces era una edad considerable, que murió, según la documentación, del susto. ¿Qué quiere decir esto? De un infarto. Se entraron las tropas o los soldados en su casa, murió de un infarto y no se le añadió esa lista. Con lo cual, bueno, pues aquí tengo 2 imágenes para ilustrar ya el final de esta intervención, pues comparando, esto es una nota un poco jocosa, ¿no? Comparando la documentación mencionada, comprobamos que en la placa sobran heridos y faltan muertos. Solución en la revista. Y ya no tengo más que decir. Vamos al siguiente apartado, que es el de las creaciones. Todos los años pues tenemos muy buenas creaciones. Muchos amigos que nos mandan sus relatos, sus poemas, gente dentro del CEP o de fuera. Y en este caso quien inaugura esta sección, que está por aquí también, es Álvaro. Álvaro Medina de Toro, que te invito, y te voy a decir una particularidad, que ya se lo he dicho a Yolanda y a Tomás, que no lo leas todo, que nos dejes con la miel en los labios. No leas el relato entero. Solamente lee lo que te parezca y luego, porque así compras la revista. Muchas gracias. Nada. Buenas tardes a todos y muchísimas gracias por invitarme. La verdad es que para los colaboradores es tan importante como para la revista, porque si no fuera por una revista y no fuera porque nos invitan, estas cosas quedarían metidas en un cajón y serían como partituras que nadie interpreta, ¿no? Y quedarían como sin vida. Entonces, en ese sentido, muchísimas gracias. De todas formas, después de las intervenciones tan estupendas que acabo de escuchar, me da mucho miedo meterme en la ficción, porque nos habéis explicado unas cuestiones muy interesantes de tipo social, industrial, que yo no conocía, y también tu estudio es fascinante, además por el humor con el que lo cuentas, ¿no? Porque la verdad es que está muy bien. Y bueno, pues yo me voy a la ficción porque yo no trabajo en el tema histórico. Lo que quiero decir básicamente es que este relato corto que voy a leeros es un homenaje a las personas que yo he conocido durante los muchos años que he ejercido como abogado en esta comarca. Y ha sido muy importante para mí, ha sido vital en mi formación
no solo como escritor, sino como pensador, una persona que reflexiona, que encuentra cosas nuevas. Porque cuando yo llegué a Béjar, yo tenía 28 o 29 años. Después de 40 años de esa fecha, la verdad es que tengo que decir que esa influencia ha sido absolutamente capital en mi vida, y que los años que he pasado aquí, que han sido muchísimos, pues son más importantes y pesan más en mi forma de ver la vida y en mi forma de escribir que todo lo que había vivido anteriormente. Y en ese sentido también coincido con lo que decía Yolanda al principio, que el motivo por el que yo vine aquí, aparte porque mi mujer, Maite, es bejarana, que fue el fundamental, pero nosotros no vivíamos aquí, ninguno de los dos vivíamos aquí. El motivo fundamental fue el impacto tan increíble que yo experimenté cuando llegué aquí y me crucé con esta naturaleza tan extraordinaria y con este lugar tan especial que es Béjar. La verdad es que fue una decisión que no tuve ni que pensarla. O sea, en cuestión de varios meses estaba todo organizado. Abandoné la ciudad en la que había vivido 30 años, abandoné trabajos que eran realmente muy prometedores y muy bien remunerados, y nunca me he arrepentido ni un solo instante de esa decisión. Para mí Béjar ha sido realmente como una especie de paraíso, con las servidumbres naturales inevitables del trabajo, como es lógico, pero ha sido un paraíso en el que he vivido muy, muy a gusto. Y este relato lo que recoge, y para lo que lo he escrito, es por la impresión que tuve cuando empecé a conocer gente de los pueblos de la sierra. En mis experiencias profesionales me he encontrado con historias y con personas muy especiales, y casi siempre he aprendido mucho de las personas que he conocido. Aquí se trata, no tiene nada que ver porque es un relato de ficción, pero todo el tiempo está permeando en el relato lo que ya he dicho. La comarca de Béjar, las gentes de Béjar, la gente sencilla de Béjar que vivía en los pueblos cuando yo estuve aquí, cuando yo empecé aquí, aún había una estrecha relación entre la naturaleza y el trabajo. Ahora ya cada vez se separa más una cosa de la otra, pero cuando yo llegué aquí era muy fácil encontrar a personas que estaban viviendo y que sentían las cosas y las vivían pues como a principios de siglo. Entonces eso me fascinó, me pareció muy interesante. Bueno, y ya sin más voy a leeros el relato. Se titula La espera. ¿Y me has dicho en serio que lo leían parte o lo que lo leían o que no lo leían todo? No, en serio. Pero ¿para qué la revista? Ah, bueno. Claro. Vale, pues en todo el libro las páginas. Bien, la espera. Podría hacer el camino con los ojos cerrados, en cualquier época del año, de día o de noche. Lo transitaba desde su más remota infancia, antes de que diera tiempo a que se formaran los recuerdos. Su trazado, el del camino, está alojado en el fondo de su ser. Es inaccesible, como pinturas en una cueva tapiada. Sería imposible perderse en él, pues cuenta con la reiteración de un acto cotidiano. Solo la enfermedad o la muerte de los más cercanos le impedirían salir al alba para trabajar la tierra. La tierra es toda su vida, la vida de cada día. Al salir de su casa, cruza Manuel una callejuela de canchal punteada por manchas de estiércol que discurre entre hileras de casas que nadie recuerda quién construyó. Más allá, evita las huellas hondas del ganado, el barro que rodea el abrevadero. Levanta la vista ante la torre de la iglesia y su espadaña, agrietadas por un rayo, un punto oblicuas. Se detiene a la puerta sin puertas del panadero y mientras extiende la mano para coger su libreta de candeal, se mira en el ojo furioso del horno. Pasa junto a un grupo de galgos ociosos que apenas abren los ojillos al verlo pasar y por último se adentra en el embudo de piedra, musgos y salvias que dan salida al pueblo. Unos pasos más y sin detenerse se santigua ante la fuente de las ánimas, cuyo vaso está rajado. El agua escapa en un soplo sereno y riega muy lenta los cipreses mudos. Luego, sobre los tablones trazados con barro y piedras, cruza el arroyo, mientras la luz se desliza sobre los campos. De más allá, en lo alto, trepando en la parte en sombra de los montes y las copas de los chopos,
le llega un rumor fresco y limpio, una emoción que no sabría explicar. El trayecto es largo, aunque Manuel, que tiene buena zancada y es fuerte aún, lo hace en menos de una hora. Superado el hondón del río, el camino trepa y se adentra entre bosquetes y praderíos, cercados estos con muros bajos de piedra seca. Algunas de las entradas están cerradas con angarillas de palos y cuerdas o con somieres y cabeceros de camas. Manuel sabe de quiénes fueron esas camas y esos cabeceros. Según los días, logra incluso recordar sus caras, o sin él pretenderlo, le alcanzan palabras que alguna vez aquellas personas le dijeron. Otros días solo ve camas y cabeceros, atadas con cuerdas de pacas de heno para evitar que el ganado salga al camino. Hay en la media penumbra bultos de almiares, se intuyen líneas de fresnos, podados como muñones, corriendo paralelas a los muros, marcando las míseras propiedades, como si las paredes no fueran suficiente. Al salir del cordel, el camino se estrecha y se pierde en una mata de robles. El viento azota las copas, agitando hojas ocres que se resisten a caer. El brillo fugitivo de una acequia recoge aguas de nieve y las lleva monte abajo. Una losa de granito sirve de puente para cruzarla. Manuel se para y escucha. El agua bajo sus pies, una esquila entre las manchas de escobas, el aullido lejano de un perro, su propia sangre latiendo en las sienes. Se seca la frente con una manga de la camisa, carga la azada y continúa andando. La hoz va colgada del cinto del pantalón, el filo de la hoja envuelto en papel de periódico. En lo alto de una loma avista el terreno de las huertas. El sol a su espalda asoma ya sobre la sierra. Pero esta mañana hay algo distinto. Una nube plana y densa está echada sobre los picos. Es una nube extraña, entre bermeja y azulenca, como una herida. Y está allí parada, se diría que vigilante, pero Manuel no la ha visto. El ojo se acostumbra a ver lo que conoce. La mañana discurre tranquila. Nadie perturba el trabajo de Manuel, que cava la huerta despacio y a conciencia. Podría tener un animal o usar el arado, le dicen, pero él prefiere la azada, ir despacio, retirando las hierbas y piedras que encuentra, haciendo surcos completos, sin dejar esos cabeceros que el arado no cubriría. Allí, en esa misma huerta, aprendió todo, mirando trabajar a su padre y a su abuelo. La sola idea de que las zarzas y espinos pudieran invadir el terreno lo irrita. Afila la hoz con esmero, mojando la piedra aguzadera en el surco del agua que mete una vena del río en la propiedad. Llegado el